Déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu pasión. Déjame escuchar tu dulce voz. Déjame hallarme entre tus brazos. Quiero abrazar tu corazón. Quiero enamorarme más. Quiero enamorarme más. Señor de la creación, ven a mi casa. Quiero abrir la puerta de mi corazón. Déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu pasión. Oh, Señor de la creación, ven a mi casa. Quiero abrir la puerta de mi corazón. Déjame probar de tu amor tan grande y déjame beber de tu Dios les bendiga, hermanos, muy buenas noches. Les damos la bienvenida en esta noche de hoy a todos y cada uno de ustedes que se encuentran allá en sus hogares, que en este momento han dispuesto este tiempo para recibir la palabra de Dios. Es para nosotros una gran bendición el poder estar aquí con ustedes nuevamente, trayéndoles un consejo de parte de Dios, que a través de la palabra de Dios, Él quiere llenarnos de integridad, quiere instruirnos, quiere edificarnos como personas, como seres humanos, pero ante todo como hijos de Dios. Por eso, hermanos, en este momento les damos la bienvenida a ustedes y cada uno de los presentes en sus hogares. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien, que se estén conectando desde sus hogares. En esta noche pues vamos a iniciar nuestro tema con una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día que termine y que tú nos regalas, Padre maravilloso. Que seas tú bendiciendo a todos mis hermanos en sus hogares, Padre maravilloso, en cada dificultad, en cada circunstancia que se les hayan presentado, Padre. Que seas tú guiando nuestra
nuestro mensaje, Señor, que nos uses como tus instrumentos para llegar a todos los hogares, a todas las familias, Padre maravilloso, que seas tú tocando corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De esta manera, hermanos, les damos la bienvenida y para esta noche de hoy hemos titulado el siguiente mensaje con este nombre: Enséñame el camino. Quiero explicarles antes de entrar a desarrollar este tema, hermanos, para que podamos irnos como centrando hacia dónde vamos a enfocar este título, Enséñame el camino. Nosotros como hijos de Dios siempre le pedimos a nuestro Dios que Él nos muestre, que nos enseñe el camino de rectitud que nosotros debemos de seguir en una identidad que queremos ser de Él, de nuestro Dios. Por eso nosotros como padres, como hijos de Dios, buscamos cada día identificarnos con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Que nos enseñe el camino, que Él sea esa guía para ese camino, para ese propósito que Él ha trazado para nosotros. Pero asimismo, nosotros como padres queremos que Dios nos lleve a través de su palabra de cómo nosotros debemos de guiar, cómo debemos enseñarle el camino a nuestros hijos hacia esa relación íntima con el Señor Jesús. Por eso ese título de Enséñame el camino va con esas dos connotaciones. Uno, el camino que nosotros como padres, como sacerdotes en nuestro hogar le pedimos a nuestro Dios, y asimismo ese camino que nosotros queremos para nuestros hijos. Amén. Amén. Para dar inicio a nuestro tema, vamos a la palabra, por favor, mis hermanos, en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 5 al 9. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Amén. Como vemos en este pasaje de la Biblia, hermanos, Moisés fue muy cuidadoso y resalta su profunda preocupación de que las siguientes generaciones mantuvieran la obediencia a las leyes de Dios, para asegurarse de que nosotros habitáramos seguros en la tierra, de que nos fuera bien y que Dios nos bendijera en la tierra. Y para resaltar estas frases, vamos a la palabra a ver cada una de ellas. Entonces dice habitar seguros en la tierra. Lo vemos en Levítico, capítulo 25, verso 18. Levítico, capítulo 25, verso 18. Dice la palabra: ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros. Que nos fuera bien. Deuteronomio 12, 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Que nos bendijera en la tierra. Deuteronomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Amén. Es así como la palabra de Dios nos enseña a ser obedientes y cumplir los mandamientos de Dios. Nosotros como padres no tenemos un manual de instrucciones que nos enseña cómo educar a nuestros hijos.
pero por medio de la palabra de Dios tenemos las indicaciones de cómo ser buenos seres humanos y por medio del ejemplo poderle transmitir eso a nuestros hijos. Amén. Amén. Es por esto, hermanos, que nosotros debemos de tener en cuenta que el camino que Dios ha escogido para nosotros parte de la base de recibir al Señor Jesús en nuestros corazones, de reconocer a Jesús como el camino para poder llegar al Padre. Eso lo encontramos en San Juan, capítulo 1, versículo 12. San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de darnos cuenta que por el hecho de que hayamos sido creados por Dios, somos hijos de Dios. Nosotros debemos de darnos cuenta que desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, estamos siendo hijos de Dios. Debemos identificar que no por el hecho de que hagamos parte de todo lo que Dios creó aquí en la tierra, somos hijos de Dios. Recuerden que la apreciación es que somos hijos de Dios en el momento en que recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, como nuestro único Salvador. Amén. Es por eso que nosotros debemos de conducir a nuestros hijos a ese camino. Es un camino que nosotros como padres debemos pedirle a nuestro Dios que Él nos enseñe cada día a ser como Él, para poder guiar a nuestros hijos. ¿Por qué? Por eso era que el título lo denominamos Enséñame el camino, porque nosotros en cada oración que le vemos a nuestro Dios debemos pedirle que nos enseñe el camino a través de esa sabiduría que solamente Él nos puede dar para guiar a nuestros hijos hacia ese camino, hacia Él, para que reciban también al Señor Jesús en sus corazones y se conviertan en esos hijos de Dios. Amén. Por eso, hermanos, si ustedes se dan cuenta, nosotros yo creo que muchos de nosotros nos sucedía en nuestra etapa de niñez, nosotros decíamos en cierta forma, en esa época, en ese momento, decíamos, yo quiero ser como mi papá, yo quiero imitar a mi papá, y a veces yo hacía lo que mi papá hacía, pensando que eso, digámoslo así, yo me estaba identificando con él. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros, si estamos buscando ese camino de Dios lleno de rectitud, de integridad, es porque nos identificamos con Él. Y para nosotros identificarnos con el Padre, debemos de caminar en rectitud, debemos de caminar en integridad, conforme a lo que Dios quiere que nosotros seamos, unos buenos sacerdotes en nuestro hogar. Por eso, hermanos, es que yo los invito a que en esta noche de hoy, por medio de este mensaje, cada uno de nosotros como padres que estamos ejerciendo esta responsabilidad tan grande, le pidamos a nuestro Dios que Él con su infinita misericordia nos llene de esa sabiduría para que, así como nosotros queremos identificarnos con Él, nuestros hijos también reconozcan a nuestro Dios como nuestro único Dios y Salvador, que ellos en ese camino que Dios ha trazado para ellos quieran también identificarse con lo que hizo el Señor Jesús con cada uno de nosotros. Por eso es necesario, hermanos, que esa identidad que nosotros busquemos de Dios, lo busquemos siempre en todo momento. No solamente en que yo, desde el momento en que mi hijo está pequeño, entonces yo voy a guiarlo para que él conozca de la palabra, irle llevando las enseñanzas que nos da la palabra de Dios, y de pronto llegó a una edad preadolescente que es como la más compleja en esa situación, y entonces, como se dice, ya se me salió de las manos, entonces como que yo mejor, ¿qué hago? Pues yo sigo pidiéndole a Dios y clamándole a Dios que Dios lo lleve por el camino que yo quiero que él vaya hacia el camino de Dios. Pero hermano, nosotros desde el momento en que los estamos criando hasta su edad adultez, hasta cuando ya se desprendan de nuestra familia y formen un nuevo hogar, hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad como padres de llevarlos o de guiarlos hacia ellos, hacia ese camino de Dios, hacia ese camino de amor, hacia ese camino espiritual que solamente Dios, nuestro Padre, es el único y al único a quien queremos identificarnos con Él.
Por eso, hermanos, es necesario o que digamos cada uno de los padres, nosotros, así como nosotros en esa época queríamos identificarnos con nuestros padres, busquemos también a que nuestros hijos busquen identificarse con nosotros, pero con buenos ejemplos, hermanos. No por el hecho de que ellos son mis hijos y que nuestros hijos quieran decirnos, no, sí, yo me quiero parecer a mi papá, porque es que mi papá, él es, bueno, es buena persona, esto, lo otro. Eso no quiere decir que seamos ejemplo para nuestros hijos, hermano. El ejemplo es caminar en el camino hacia Dios, caminar en rectitud para que nuestros hijos reciban esa palabra de Dios y sembrar esa semilla en su corazón, para que esa semilla más adelante dé fruto. Por eso, respecto a esa identidad, hermanos, nosotros encontramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20, encontramos la siguiente palabra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, esa palabra en el que dice, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Nosotros debemos de caminar con fe en ese camino de Dios y asimismo llevar a nuestros hijos a ese camino. Por eso, hermanos, es que es necesario, como digamos así, que en la Biblia encontramos varios ejemplos en que nosotros nos dábamos cuenta que habían varios hijos que querían identificarse como sus padres, que uno de sus padres eran pescadores, como eran los hijos de Elí, que eran pescadores, perdón, y asimismo los hijos querían ser pescadores como su padre, o que cuidaban ovejas y también querían pastorear ovejas. Entonces, si nosotros buscamos de Dios, que Dios nos enseñe el camino, créame que va a ser más fácil para nosotros, o va a ser un poco más sabio, más prudente poder guiar a nuestros hijos a ese camino de Dios, para llegar a ese Padre, identificarnos con ese Padre amoroso, con ese Padre misericordioso, con ese Padre justo que es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Amén. Por eso, hermanos, en esta noche traemos 3 pasos de que queremos que sean puestos en práctica de cómo enseñar el camino de Dios para nuestros hijos. El primer paso es enseña con valores y principios. Lo vemos en Proverbios 22, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Para iniciar este paso, este consejo, vamos a entender primero qué son valores y principios. Los valores son guías para definir el comportamiento de un individuo en la sociedad. Por ejemplo, el respeto, la honestidad, la responsabilidad. Y el comportamiento son normas generales y universales, como por ejemplo, amar a nuestro prójimo, no mentir, respetar la vida de los demás. Amén. Amén. Como lo hemos mencionado en los mensajes anteriores, la familia es la base fundamental de la sociedad. Si criamos a nuestros hijos con valores y principios guiados por Dios, seguramente tendremos hombres y mujeres útiles, hombres y mujeres de bien, y lo más importante, verdaderos siervos de Dios. Los valores y principios son inculcados desde el hogar, no los inculcan en el colegio, no los inculcan los profesores, no los inculca de pronto la niñera o los abuelos, no, son directamente en el hogar con sus padres. Como nos ha indicado, nos ha dicho el pastor muchas veces, el ejemplo arrastra. Si nuestros hijos ven nuestro compromiso y amor a Dios, pues muy seguramente ellos también lo van a seguir. Si ellos ven el respeto entre sus padres, muy seguramente ellos van a seguir nuestro ejemplo. También debemos tener cuidado
¿Cuál es el sustento que nosotros estamos llevando a nuestro hogar? ¿Qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Debemos tener cuidado, debemos velar porque ese trabajo sea honesto, ¿sí? Que no de pronto veamos que para llevar, que porque es dinero, porque es dinero, entonces ya lo vemos como bendición, ¿sí? Y resulta que muchas veces, ¿cómo obtenemos ese dinero? ¿Sí? De pronto engañando, de pronto robando, y a eso llamamos bendición. Recuerden que nuestros hijos son esponjas que absorben todo lo que nosotros hacemos, y ese será el ejemplo que nosotros le estemos dando a ellos para que sigan en sus vidas. Nuestros hijos repetirán, ¿sí?, todo lo que nosotros hacemos, porque precisamente nosotros somos ejemplo para ellos, ¿sí? También debemos dedicarles tiempo de calidad. Si nosotros no les dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos y nos dedicamos únicamente a conseguir dinero o a trabajar, y no nos dedicamos tampoco a instruirlos a ellos en su camino hacia Dios, de que saquemos el tiempo para ir a la iglesia, de que saquemos el tiempo para hacer el devocional, de que saquemos el tiempo para estudiar la palabra, entonces muy seguramente ellos también van a hacer lo mismo si nosotros les enseñamos con amor. Amén. Amén. La palabra de Dios también es muy clara cuando nos dice en San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39. San Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 39. Amén. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos enseñarles a nuestros hijos que Dios siempre es nuestra prioridad, que Dios no es una opción, que no es si nos queda tiempo. Debemos enseñarles a orar, debemos enseñarles a dar gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros, enseñarles el temor de Dios. El temor de Dios no es el miedo, el temor de Dios es el respeto, es la reverencia hacia Él. En el Salmo 127, verso 3, gracias, nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Amén. Amén. Somos responsables de la crianza de nuestros hijos delante de Dios. Él no nos llamó a ser héroes con nuestros hijos, sino a cuidarlos con el temor de Dios. La obediencia no es algo opcional, debe ser algo que se exige, ¿sí? Nosotros no podemos ver la obediencia como algo pasajero, sino que si es sí, es sí, si es no, es no. Enseñarles que cuando ellos cometan algún error, enseñarles a asumir sus responsabilidades, a decir fui yo, porque si nosotros no corregimos esas situaciones a tiempo, pues muy seguramente nuestros hijos se van a volver solapados, nos van a decir mentiras, bueno, infinidad de cosas. Entonces, hermanos, tengamos cuidado de lo que nosotros somos como ejemplo para ellos y de qué forma los estamos educando y guiando. Amén. Amén. Hermanos, como lo señalaba mi esposa hace un momento, que de pronto nosotros no, o digamos algunos padres manifiestan que no hay un manual de instrucciones de cómo debemos de criar, de cómo debemos de guiar a nuestros hijos. Pues hermanos, hemos encontrado que en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, los invito a ubicar 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mis hermanos, la palabra de Dios es el único y mejor manual de instrucciones con que nosotros contamos como padres. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando nuestros hijos van creciendo o desde que ya tienen noción, tenemos noción de que ya entienden y comprenden muchas cosas, de pronto nosotros como padres nos preguntábamos, ¿y qué hacemos ahora que, digamos en el caso de Mariana, que es nuestra primera hija, qué hacíamos para hacer, para explicarle? Entonces nos sentábamos con ella en la cama y le explicábamos, pero a veces nosotros lamentablemente no lo hacíamos con el conocimiento de la palabra de Dios porque no habíamos podido entrar ya, estar en el camino que Dios ha buscado para nosotros, y que a partir de este momento yo puedo decir que ahora, para guiar a nuestros hijos, tanto a Mariana como a Jerónimo, nosotros buscamos en la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios quien nos instruya de qué manera nosotros debemos explicarles, guiarlos a ellos. Por eso, hermanos, no dudemos en que en el momento en que se nos presente alguna circunstancia tan difícil con nuestros hijos en nuestro hogar, de pronto por su etapa en su etapa de adultez, en su etapa de preadolescencia en la que ellos se encuentren, hermanos, y que a veces nosotros como padre, créame, hermano, porque nos ha pasado junto a mi esposa con nuestros hijos, que uno a veces no sabe cómo dirigirse, no sabe a veces uno qué hacer o cómo explicarles ciertas cosas de la vida. Pues créame, hermano, que el mejor manual de instrucciones es la palabra de Dios, y créame que aquí vamos a encontrar todo, desde cómo solucionar un conflicto hasta cómo enseñarles a nuestros hijos cómo deben de ser de fieles al amor de Dios. Amén. Por eso es que es necesario, hermanos, que nosotros a nuestros hijos desde muy pequeños les hagamos con ellos una lectura de las citas bíblicas, les expliquemos historias de la palabra que encontramos en la palabra de Dios, como la historia de David, como la historia de Daniel, como la historia de Jacob, como la historia de Moisés, hermano, para que nuestros hijos vayan instruyéndose, para que nuestros hijos vayan tomando esa conciencia de que el único llamado verdadero es el que Dios nos ha hecho al recibir al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es tan necesario que nuestros hijos, aún desde la etapa de niñez, nosotros les enseñemos a ellos esos comportamientos que están basados en unos principios y valores, que son unos valores que ellos deben, en este caso, y hago el ejemplo, cuando llegamos a la iglesia. A veces nosotros llegamos a la iglesia y está el ujier en la puerta, o está nuestro pastor con la pastora, y pues nosotros lo hacemos, saludamos, porque ya hemos entendido, comprendemos, hemos basado unos principios, unos valores que nuestros padres nos enseñaron, y a través de nuestra vida hemos ido cultivándolos, digámoslo así, y tenerlos hasta el día de hoy presentes. Pero a veces uno llega con nuestros hijos y están ellos ahí en la puerta, y uno, buenos días, Dios les bendiga, y les dan la mano a mi hijo Jerónimo y se queda callado. Y lo digo porque a veces nos pasa, hermanos, porque mi hijo se queda callado y uno como que conteste, salude. Entonces, hermanos, créame que todo eso nos pasa, me pasa en mi hogar, y espero que en el suyo no esté pasando. Pero si le está pasando, hermano, yo creo que debemos guiarnos por la palabra de Dios, para que nosotros desde ese momento, algo tan sencillo de que saluden, lo puedan hacer basados en la palabra, hasta algo ya más complejo, más lindo, que busquen de la palabra de Dios para su estudio, que busquen de la palabra de Dios para solucionar ellos un conflicto que de pronto en su preadolescencia les esté presentando, digamos como en el caso de mi hija Mariana, lo puedan también buscar en la palabra de Dios, no solamente con el consejo que yo como hombre le pueda dar como padre, o con el consejo que mi esposa le dé a mi hija, es que hija, es que usted tiene que ser una berraca porque es que yo he sido una guerrera. Pues sí, pero leamos la palabra de Dios respecto de qué es ser guerrera y qué es ser una mujer
digámoslo así, echada para adelante. Entonces no solo el consejo de que la vida nos ha, digamos que hasta estos 40 y pico de años nos ha llevado, entonces es que la experiencia de vieja data dice, no hermanos, guiemos a nuestros hijos con la palabra de Dios, para que en esa palabra de Dios ellos encuentren sabiduría, ellos encuentren un camino adecuado para sus vidas, para que la descendencia de ellos, hermanos, también trascienda ese llamado que Dios está haciendo. Así como lo hizo en mi vida, lo hizo en mi esposa, así también lo hizo en mis hijos, y quiero que los hijos de mis hijos también reciban al Señor Jesús en sus corazones, para poder estar orgullosos y ser, cuando estemos llamados al frente de nuestro Dios y nos rindan cuentas de nuestros hijos, yo pueda decir, sí, hice la tarea bien, sí, guié a mi hijo y guié a mi hija por el camino de Dios. Amén. Por eso, hermanos, algo que yo veo que es necesario, que nosotros como padres debemos de entender, que el enseñar el camino a nuestros hijos debe ser un camino, vuelvo y repito, hermanos, guiados por la palabra de Dios, no guiados por lo que yo quiero que mi hijo sea, porque es que yo fui, entonces yo quiero que mi hijo o mi hija sea mejor que yo. Yo no sé el llamado y el propósito que Dios tiene para mis hijos, pero lo que yo puedo hacer es que por medio de la palabra ellos se instruyan y tengan un conocimiento más amplio del que yo pude tener a esa edad de Dios. Amén. Por eso, hermanos, desde el momento de la enseñanza, nosotros debemos tener en cuenta, y lo hemos titulado este segundo consejo como enseña con amor y disciplina. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el enseñar con amor y disciplina es tan esencial en la vida. El amor tiene que estar presente siempre. Como el amor del Padre hacia nosotros está presente siempre, así también tiene que estar presente hacia nuestros hijos. No por el hecho de que una rabieta que me dio con mis hijos, entonces yo ya no lo amo, ya no eres mi hijo, no. Nosotros como hijos de Dios buscamos que ese amor del Padre hacia nosotros también lo podamos transmitir hacia nuestros hijos de una forma permanente. Por el hecho de que nuestros hijos se hayan comportado mal, entonces vamos a decirles ya no los amamos, o en el momento en que nos trajo una felicidad, una alegría, que obtuvieron un reconocimiento en su colegio, esto y lo otro, entonces, uy, sí te amo, pero ya después me sacó, disculpen la palabra, me sacó la piedra, entonces ya no lo amo. No, hermanos. Para nosotros enseñar e instruir a nuestros hijos siempre tiene que estar presente el amor. Por eso el amor y la disciplina van de la mano, porque la disciplina es parte integral de la paternidad, y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 13, versículo 24. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice de la siguiente manera: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Yo quiero, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta, digámoslo así, dos significados que puede tener la palabra disciplina. Uno, la palabra disciplina, uno de los significados es en que yo soy disciplinado, digámoslo así. Voy a dar un ejemplo para que ustedes lo puedan entender, en que yo soy disciplinado con mi trabajo. Entonces yo soy organizado con mi trabajo, respondo con mi trabajo en el tiempo que me has determinado, cumplo con mis obligaciones, entonces soy disciplinado. O hay otro tipo de disciplina que es el disciplinar o la reprensión que se realiza por hacer algo, por haber cometido algo mal. Entonces ese es otro tipo de disciplina. Pero en este momento yo les voy a hablar de la disciplina de hacer algo coordinado, de hacer algo bien organizado. ¿Con qué fin? Con el fin de poder lograr, en este caso, un conocimiento de Dios. En este caso, obtener de la palabra de Dios unos principios, unos valores para la vida, para que nosotros podamos transmitírselos a nuestros hijos. Por eso es que la disciplina va asociada con la enseñanza, ¿sí? Por eso es que traigo el ejemplo. Si nosotros queremos que nuestros hijos también vayan por el camino que Dios ha trazado para mí junto a mi esposa, y asimismo quiero que ellos hagan parte de ese camino,
yo debo ser disciplinado con lo que Dios quiere. Si yo quiero identificarme con Dios, debo ser disciplinado. Es decir, si yo busco que Dios cada día me llene de integridad, me llene de sabiduría, pues hermanos, debo ser constante. Yo debo ser permanente en esa búsqueda de Dios a través de su palabra. Yo no puedo solamente en un momento de angustia buscar de la palabra de Dios para que Dios me solucione esa circunstancia en ese momento y ya olvidarme. ¿Por qué? Porque yo a mis hijos entonces también estoy transmitiéndoles que en el momento en que ellos sientan una circunstancia difícil en su vida, que sientan un problema del cual no pueden salir, entonces solamente oren a Dios y busquen de la palabra de Dios en ese momento, y después de que Dios ya les solucionó ese problema, entonces ya se alejaron. No, hermano, eso no es disciplina. La disciplina tiene que ser constante, tiene que ser permanente. Si nosotros somos hijos de Dios, nosotros queremos identificarnos con ese Dios. Y si Dios para nosotros es nuestro Padre, pues créame que esa identidad para nosotros debe ser íntegra, debe ser disciplinada en las cosas de Dios. En cada momento en que nosotros en nuestro hogar oremos en familia, leamos la palabra de Dios en familia, expliquemos a nuestros hijos en qué consiste lo que estamos leyendo en la palabra de Dios, en qué circunstancia ellos deben de estar siempre unidos de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, yo los invito a que en esta noche cada uno de nosotros reflexionemos si en verdad nosotros estamos andando en disciplina frente a esa enseñanza con nuestros hijos. No hablo de la disciplina de reprensión, hablo de la disciplina de nosotros como ejemplos, como hijos de Dios, para que mis hijos asuman esa identidad que nosotros somos como padres. Amén. Por eso, hermanos, nosotros nos damos cuenta que hay diversos tipos de disciplina. Ustedes me van a decir, es que la disciplina es cuando yo tengo que andarle fuerte a mi hijo porque si no le camino así se me desvía. Hermano, a veces nosotros peleamos en nuestras propias fuerzas y a veces, hermanos, créanme que a veces nosotros sentimos que no podemos más. Pero si nosotros le pedimos a Dios que Dios aligere nuestra carga y que Dios sea el que nos ayude a enfrentar esos momentos difíciles en la crianza con nuestros hijos, porque no es fácil, hermanos, criar a nuestros hijos, y no es fácil tampoco darles a entender cómo deben de actuar en el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de una disciplina militar. Ustedes se dan cuenta que todos los soldados, cuando están en el batallón de infantería, bueno, ¿cómo se dice? Los convocan a que estén en el tal patio o en tal izada de bandera, algo así, y tienen que estar ahí presentes, esto y lo otro. Hermanos, eso es una disciplina militar, que tienen que estar muy bien lustrados sus zapatos, bien organizaditos. Eso es una disciplina militar. Asimismo encontramos disciplinas escolar o una disciplina que encontramos en los establecimientos educativos, en los colegios donde están nuestros hijos, donde les dicen, ustedes tienen que venir con el uniforme completo, con la camisa por dentro, con los zapatos limpios, con las medidas del colegio. Eso es una disciplina. Pero asimismo nosotros también encontramos una disciplina espiritual. Esa disciplina, hermano, que por medio de la palabra nos indica cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo y en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Nosotros debemos reflejar esa presencia de Dios sobre nuestras vidas para que se denote esa disciplina que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios. Para que en el momento en que nuestros hijos, quieran identificarse con nosotros, se den cuenta de que nosotros hemos sido disciplinados en la palabra de Dios, en la búsqueda de Dios. Por eso, hermanos, en esta noche de hoy, yo les invito que, si de pronto tú estás sintiendo que estás siendo indisciplinado, vuelve al camino de Dios, hermano, y toma de la mano a tus hijos. Aunque por difícil que es la circunstancia en las que ellos se encuentren en esa etapa adolescente, ya que de pronto nosotros como padres decimos, no, ya esto yo ya no sé ni qué decirle para que entienda, para que comprenda, para que deje esas malas amistades, para que se aleje del viruñas, para que se aleje del otro. Y a veces nos cargamos tanto nosotros como padres que a veces nosotros lo que hacemos es amargarnos, lo que hacemos nosotros es angustiarnos, pero la solución está en nuestro Dios, hermanos.
Si nosotros dejamos todas esas cargas a Dios para que Dios nos permita instruir a nuestros hijos, créanme hermanos que por más difícil que sea esa etapa en ellos van a saber ser disciplinados, porque ya han visto en nosotros esa disciplina en el camino de Dios, y asimismo ellos lo serán para su vida espiritual. Por eso, hermanos, nosotros debemos darnos cuenta que no disciplinar a nuestros hijos denota una falta de amor. O sea, no por el hecho de alcahuetear, digámoslo así, de decir, no, es que pobrecito, ya mejor, yo no le digo nada porque de pronto ya en la edad, digamos en la de mi hija, yo ya no le digo nada porque, como se dice, se infla o se pone brava, entonces no, yo mejor me quedo callado. Pero hermano, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 6, dice lo siguiente. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 6. Dice la palabra: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Nosotros como padres siempre debemos estar de acuerdo en la corrección y la disciplina de nuestros hijos. Eso lo vemos en San Mateo, capítulo 18, verso 19. San Mateo, capítulo 18, verso 19. Y dice la palabra: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros como padres siempre debemos estar de acuerdo en la disciplina y corrección de nuestros hijos. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, vamos a empezar a criar o a educar hijos inestables, hijos irrespetuosos, que no le van a obedecer absolutamente a nadie, ¿sí? Ahí sí, como dice el dicho, van a andar sin Dios ni ley. El amor es una parte fundamental de la educación y la crianza. Amén. Si nosotros no somos pacientes con nuestros hijos, si educamos de una forma agresiva, porque hemos visto casos en donde la forma de educar es con violencia, con maltrato, pero de esa forma nuestros hijos no nos están respetando. Eso debemos entenderlo, que el maltrato no genera respeto, el maltrato hacia un niño genera miedo. Entonces, esto no quiere decir que nosotros no les podamos dar una palmada para corregirlos, porque Dios nos aprueba la corrección. Esto lo vemos en Proverbios 23, Proverbios capítulo 23, capítulo 13, 14. Proverbios capítulo 23, verso 13, 14, perdón. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Con esto nosotros no estamos promoviendo de ninguna manera el maltrato infantil, ¿no? Que eso quede bien claro. Un niño no debe ser disciplinado a punto de causarle daño físico o psicológico, ¿sí? Se recomienda es que el niño sí cuente con límites y restricciones que contribuyan a su sano bienestar y crecimiento, ¿sí? Pero hermanos, es que a veces nosotros como que desahogamos todas nuestras frustraciones y rabias con nuestros hijos, como que nos fue mal en el trabajo, como que discutimos con nuestra pareja y nosotros desahogamos toda nuestra rabia contra nuestros hijos. Y no es justo que sean ellos los que tengan que pagar las consecuencias por un mal día o por una situación adversa que a nosotros se nos presenta, ¿sí? Hay personas que golpean, que maltratan, y eso ya es violencia, o sea, que les golpean con el cable de la plancha, que les dan con palo, bueno, eso ya tiran es a matar a los pobres niños. Entonces nosotros de verdad que como madres
si nosotras tomamos una decisión de traer un hijo a este mundo, es con responsabilidad y amor. No veamos que nuestros hijos son unas cargas, no veamos que nuestros hijos son un impedimento, porque entonces, ¿por qué no pensamos eso antes de concebir un bebé, un niño a esta vida, cierto? Entonces, es allí donde nos damos cuenta que de pronto van creciendo esos niños inestables, irrespetuosos. ¿Por qué? Porque de pronto su padre falleció o su padre se fue, su madre vive sola, su madre trabaja, y ¿de quién quedan al cuidado los chicos? Entonces de pronto quedan solos, el mayor cuida al menor, o se quedan solos en la casa. Y pues hermanos, el diablo no descansa, que el Señor lo reprenda, amén. Amén. El diablo no descansa y él es uno de los que usa cualquier situación para desviarnos del propósito de Dios, ¿sí? Pero nosotros debemos ser responsables de esos niños. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras quedan a la merced de sus amigos. Es allí donde empiezan las malas amistades, donde los dejamos tanto tiempo solos que no comprendemos que el mundo los puede atrapar. Entonces, si nosotros no les enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, créanme que el mundo les enseñará a no hacerlo. Amén. Amén. Cuando somos, digamos, hemos tomado la decisión de separarnos como pareja, nosotros estamos pensando en nosotros. Sí, resolvimos nuestro conflicto, creemos que resolvimos nuestro conflicto, nos zafamos de la situación, usted en su lugar, yo en el mío, y los niños quedaron en el medio, ¿sí? Nosotros no tomamos en cuenta qué pueden sentir, qué pueden pensar nuestros hijos, qué consecuencias puede traer esa separación para nuestros hijos, no, pero tomamos las salidas más fáciles. Entonces nuestros hijos empiezan a sufrir, ¿sí? Y como que los hacemos a ellos a un lado. No, en este caso ustedes no hacen parte de nuestra familia, en este caso son nuestras propias decisiones. Pero hermanos, nosotros como pareja, cuando tomamos la decisión de casarnos fue para toda la vida, eso ya lo habíamos explicado en mensajes anteriores. Pero siempre tomamos las salidas más fáciles, entonces nosotros no vemos el valor de la familia, ¿sí? Y nos enfocamos tanto en lo que nosotros pensamos que está bien y eso hacemos. Entonces, ahí es donde vemos que nuestros hijos empiezan a manipular. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, ya no viven juntos, entonces resulta que el niño quiere ir o el adolescente quiere ir a algún lugar, entonces empieza que el papá dijo sí, la mamá dijo no, pero pues como a él le conviene que le digan sí, entonces se va para donde el papá porque el papá le dijo que sí, ¿sí? Y no va a haber ese acuerdo, entonces nos estamos desautorizando como padres y no estamos ayudando a crecer en obediencia a ese niño que muy probablemente en su vida futura será una persona inestable, ¿sí? Nosotros a veces creemos que las consecuencias o que porque nosotros pasamos circunstancias difíciles, yo no sé, nosotros como padres pasamos tal vez dificultades, pero nosotros no queremos que nuestros hijos también tengan o sufran esas dificultades que nosotros pasamos. Siempre velaremos porque nuestros hijos sean mejores que nosotros, ¿sí? Pero nosotros vemos es que los niños entonces ya manipulan, ¿sí? Y entonces de esa forma se nos están saliendo de las manos, y después nosotros como padres, pero yo qué hice mal, ¿sí? ¿Cómo fue yo que estoy haciendo mal? Y pensamos que todo es la parte económica, ¿sí? Es que yo le doy todo a mi hijo, es que lo que él me pide yo le doy. Hermanos, eso no es amor, ¿sí? ¿Dónde está el cuidado emocional? ¿Dónde está el cuidado espiritual? ¿Dónde está el cuidado que nosotros estamos dando como ejemplo? ¿Sí? Por favor, Dios nos está dando una oportunidad de cuidar a nuestros hijos, de enmendar nuestros errores, para que ellos sean una generación de bendición,
para que ellos sean esa herencia que Dios, de Dios, ¿sí? Y también para sus generaciones y nuestras generaciones. Entonces, por favor, atendamos los consejos de Dios, porque a veces pareciera pues que a nosotros no nos importará la situación de nuestros hijos, y resulta que nosotros también podemos venir con maldiciones generacionales que se las estamos transmitiendo a nuestros hijos, pero en a nuestro parecer, sí, o de pronto nos cegamos a ver la realidad y no vemos las circunstancias que nuestros hijos pueden caer o repetir. Entonces, por favor, hermanos, que estos mensajes lleguen a sus hogares, que ustedes se fundamenten en la palabra de Dios. Amén. Amén. De esta forma, hermanos, el tercer consejo que tenemos es: enseña con respeto y obediencia. Los invito a que ubiquen en sus Biblias Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Nosotros, hermanos, debemos de tener en cuenta que para nosotros instruir a nuestros hijos debemos respetarlos, ¿sí? Para que nosotros queramos que nuestros hijos vayan por el camino de Dios, nosotros debemos de enseñarles a ellos también a que respeten, a que sean obedientes. Porque si nosotros nos damos cuenta, hermanos, por medio de la palabra de Dios, como en el ejemplo de Sara, Sara fue una mujer que a su esposo lo respetó, pues de una forma que uno no se imagina, al punto que decirle a su esposo Señor. Y ese Señor no solamente se lo decía en su casa, sí Señor, bueno Señor, no, aún en público también lo hacía Sara, porque era un ejemplo de respeto. Asimismo, a nosotros como esposos, Dios nos muestra que debemos de respetar a nuestra esposa como el vaso más frágil, y así lo encontramos en la palabra de Dios, y asimismo a las esposas para que se sujeten a los esposos. Entonces eso es respeto. Ese respeto nosotros lo transmitimos a nuestros hijos para que ellos también nos respeten, pero no solamente el respeto debe ser de palabra, hermanos, sino con hechos en que Dios nos guíe, que Dios nos instruya, que Dios nos alimente por medio de su palabra, para cada día en que nuestros hijos sientan que deben o que presentan alguna dificultad, sepan respetar a Dios y sepan obedecer a lo que Dios nos dicta por medio de este manual de instrucciones. Amén. Amén. Hermanos, nuestro tema, como lo hemos titulado, Enséñame el camino, nos lleva a reflexionar como padres que tenemos una gran responsabilidad, que como seres humanos no somos perfectos, pero si nos disponemos y abrimos nuestro corazón a Dios, Él nos dará la sabiduría para guiar a nuestros hijos. Amén. Y levantaremos generaciones bendecidas, porque nuestros hijos llevarán nuestro legado, que fue inculcarles a amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Amén. 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 Demos gracias a Dios por esta noche de hoy, por este mensaje que esperamos que llegue a cada uno de sus hogares, a los padres que se encuentran allá detrás de cámaras, a los hijos que se encuentran ahí alrededor de ustedes, para que reciban esta palabra, este mensaje, y puedan sembrar en su corazón este mensaje. Amén. Por eso vamos a hacer una oración en esta noche de hoy, por todos y cada uno de los padres, aquellos padres que se encuentran afligidos, que se encuentran angustiados por ese comportamiento de los hijos, por esos hijos, Padre maravilloso, que de pronto están siendo rebeldes, por esos hijos que quieren guiarse por lo que el mundo les muestra que está bien, Señor. Pero nosotros sabemos que existe un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones es de comportamiento, es de obediencia, pero ante todo es de guía para el camino de Dios. Por eso, Padre maravilloso, en esta noche de hoy, te pido, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos cuides, pero ante todo, Padre maravilloso, que tú nos enseñes el camino que tú has escogido para nosotros como padres. Que ese camino, Padre maravilloso, donde nosotros seremos responsables por nuestros hijos,
tú nos permitas llevar tu palabra, que tú nos des esa sabiduría para transmitir, Señor, ese amor hacia nuestros hijos, para que nuestros hijos entiendan y comprendan que recibirte a ti, Señor Jesús, en nuestras vidas y en nuestros corazones es para toda la vida, Señor. Te pido, Rey de la Gloria, Señor, por aquellos hijos, Padre maravilloso, que se encuentran en rebeldía con sus padres, sobre esos hijos, Señor, que están buscando del mundo, pensando que el mundo les ofrece mejores cosas, Señor, que estar en el camino tuyo. Yo te pido, Padre maravilloso, que tú los toques en sus corazones, que tú les toques su mente, Señor, para que ellos comprendan, Señor, que lo que esos padres, Padre maravilloso, hacen por medio de la oración, de velar por sus hijos, Padre Santo, comprendan de que es el amor de Dios que está llamándolos a ellos. Yo te doy gracias, Padre maravilloso, por todas las familias ahí presentes, que tú les bendigas, que tú cada día, Señor, los proveas de lo necesario, Señor, para su bienestar, Señor. Pero ante todo, que el Espíritu Santo esté ahí con cada uno de nosotros, en cada uno de los hogares esté presente. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre maravilloso. Amén. Hermanos, y los invitamos a seguir en el ayuno, hermanos. En los días que ustedes han dispuesto, los invitamos a que continúen en el ayuno, porque sabemos que esta circunstancia de este virus, de esta pandemia, hay algo muy oculto, algo satánico, hay unos intereses políticos y económicos detrás de todo ello, pero con la ayuda de Dios y el direccionamiento de Dios para nosotros como padres, como ciudadanos, vamos a vencer ese propósito que tiene el enemigo en ese virus. Amén. Les damos las gracias, hermanos, a ustedes por habernos recibido en esta noche de hoy. Que Dios los bendiga y que tengan una buena noche. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Buena noche. Que descansen. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar, solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar. Solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz, solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedir.